Oli, bienvenidos a otro lunes de One Piece. Como saben, estoy en un viaje de trabajo y por el momento no voy a estar dando ni teorías ni hablando del nuevo capítulo hasta después del lunes 14. El lunes 14 es el último video pregrabado que les voy a subir. Pero bueno, el día de hoy, en este lunes de One Piece, vamos a volver a tocar el tema de la propaganda militar en el mundo de One Piece, porque después de ver de nuevo Film Red, entendí unas cosas que no había captado la primera vez que les hice este video de propaganda. Porque no es la primera vez que les hago un video hablando de la propaganda en One Piece. Y bueno, como ya les había dicho, vamos a hablar de qué es la propaganda. La propaganda se caracteriza por ser un recurso, ya sea escrito o impreso, o una serie de imágenes que se asocian con estereotipos y que hacen ver a un lado como el ganador y a un lado como el perdedor. La propaganda ha estado en nuestro mundo durante mucho tiempo, pero se asocia más esa palabra con la propaganda de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los ejemplos también más grandes de propaganda es el famoso "el tío Sam te quiere" en la Armada, ¿no? Que es una de las propagandas militares más grandes de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué tiene esto que ver con One Piece? ¿Por qué lo estoy poniendo en el lunes de One Piece? Por segunda ocasión. Bueno, la propaganda en One Piece es lo que nos da personajes como Bellamy, nos da personajes como Ace de chiquito, antes de que se encontrara a Whitebeard. ¿Por qué? Porque desde que Rogers circunnavegó por segunda ocasión y estaba a la mitad del camino para convertirse en el rey de los piratas, empezó la propaganda en contra de su imagen. ¿A qué me refiero? Rogers, como Luffy, era una persona que ansiaba ser libre. Tenía ciertas reglas, ciertas especulaciones. En los flashbacks en Wano, cuando está hablando Oden y están en el puerto, Oden sin querer, o a lo mejor queriendo, no sé. No sé cómo era con Whitebeard. Pero Oden pide unas cosas en el mercado, se las entregan y en vez de pagar, huye. Y otro de los piratas de Rogers paga y le dice a Oden, no hagas esto, no está bien, el capitán tiene reglas, ¿no? Dando a entender que hasta cierto punto Rogers seguía las reglas. Había reglas que no las entendía y le valía pito y no las hacía. Como el por qué chingados voy a tener que darle al gobierno mundial algo, ¿no? Y luego había reglas como, por ejemplo, la gente tiene que ganar dinero, cómprale las cosas. Abajo el gobierno, arriba el hombre pequeño, básicamente. Entonces, que Rogers, cuando empieza a ganar más poder y empiezan a ver los del gobierno mundial de que, ay, este güey como que se está descontrolando, se nos está saliendo el chamaco del corral, ¿no? Empiezan a dar propaganda de que Rogers es un monstruo. Rogers no le importa y mata a la gente. Cuando no es cierto. No tenemos un recuento de realmente cuánta gente mató Rogers, si es que mató a alguien. O si, como Dobby, solamente quiere dañar y dejar daño permanente a la gente, ¿no? Pero pese a todo y pese o sea, realmente a todo eso, lo que sabemos de Rogers es que Rogers no era el villano que le ponen
el villano que Ace conoce cuando pasa todo lo que pasa con Ace, ¿no? Y lo que dicen en Goa y que dicen de que Ace no debió de haber nacido y cosas así, sin enterarse también de que Ace era parte de Rogers, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la propaganda de One Piece, ¿no? Y es una parte de la propaganda más fuerte que llama la atención por cómo influye en Ace. Pero la propaganda que encontré en Film Red es la propaganda hacia los piratas. Porque si analizas y ves realmente One Piece, los malos, o sea, así como todo en la viña del Señor y en el mundo real, hay piratas buenos y hay piratas malos. Y Luffy lo dice varias veces, nosotros no somos héroes, somos piratas, ¿no? Y tiene razón, ellos no serán héroes, pero hacen muchos actos heroicos dentro de todo, ¿no? Liberaron Onigashima, liberaron Guano, también tiene mucho que ver con Horikoshi, liberaron Arabasta. No serán, serán piratas, pero no son tan malos. Y luego tenemos Film Red, ¿no? En Film Red vemos un lado de la gente que no hemos visto tanto en el manga o el anime. Film Red estuvo muy monitoreado por Shiro Oda. Y la verdad es que se lo agradezco. Como les he dicho varias veces, Film Red no es canónico, pero Uta es canónica. Entonces tiene muchos problemas. Es lo mismo con Chiki, que es el de Strong World. Pero en Film Red vemos que Uta tiene un prejuicio otorgado por la propaganda y por cosas que son consideradas spoilers, que no voy a hablar de ellas, de los piratas. Entonces cuando Luffy le dice que él va a ser el rey de los piratas, Uta se enoja y sigue con su plan, ¿no? Que iba a crear una utopía igual que Crocodile, en el que nadie iba a sufrir, todos iban a tener comida, nadie iba a tener miedo de nuevo, iba a ser una nueva era, ¿no? Y tiene sentido porque también Uta tiene, o sea, todo lo que ha pasado, todo lo que pasó Uta y todo lo que, siento que estoy maldiciendo cada vez que digo Uta, lo siento, y todo lo que ha pasado desde la última vez que vio a Luffy, tiene sentido el por qué ella piensa eso, pero también es el sentimiento de muchos de los habitantes de toda la Grand Line, del paraíso, de los blues, del East, del North, el blue, el East, el West, el North y el South Blue. Pero al mismo tiempo, o sea, voy entendiendo el por qué, ¿no? Porque están en un mundo en el que la propaganda y el gobierno mundial y todas las cosas que el gobierno mundial quiere y necesita están puestas en el periódico. Y el periódico siempre pinta como los ganadores al gobierno mundial. Entonces, este es mi segundo take sobre lo que yo pienso de la propaganda y cómo he visto que va evolucionando la propaganda dentro del mundo de One Piece. Es un tema súper vasto y que pudiéramos hablar de él y de los warlords y cómo la propaganda del gobierno y cómo los warlords y los emperors, o sea, los chichibukais, como los yonko, juegan también un papel en el momento en el de, bueno, ellos están reconocidos por el gobierno, entonces ellos no son malos, pero sí son malos. O sea, tiene muchas cositas que tienes que tener mucha paciencia para irlas diseccionando y enterarte bien de lo que quieren decir. Está súper padre, me gusta mucho. Pero bueno, gracias por darme esta plataforma para hablar de mis cosas de One Piece. Y nos vemos el
miércoles de Death Note. Vamos a hablar por fin de uno de mis mangas y animes favoritos. Y viernes vamos a tener 2 viernes consecutivos mostrándoles mi colección de mangas y cómics y mi colección de figuras. Siguiente lunes 7 de agosto, vamos a hablar de análisis de personaje de tanto de Sabo como de Ace. Miércoles 9 de agosto vamos a hablar de un manga que a mí me da mucha risa, que yo lo leía en el Monthly Shonen que conseguía en México, que es miércoles de otros mangas y animes, Bobo. No sé si voy a encontrar mucha información, pero bueno.